Muy buenas tardes, señoras y señores. Muchas gracias por acompañarnos a este webinar. Y a nombre de Promotores Urbanos, les damos la más cordial bienvenida a este webinar que hemos denominado Construyendo tu futuro, claves financieras para la compra de vivienda. Esta actividad de hoy forma parte de un ciclo de charlas y de webinars que estamos comenzando con promotores urbanos con el propósito de brindar a la ciudadanía información relevante para tomar esa decisión tan importante y cumplir ese sueño que a veces se ve opacado por tomar la decisión sin tener la información necesaria ni haber analizado las capacidades y mejores oportunidades del mercado. Promotores Urbanos es una desarrolladora urbanística que está en Costa Rica desde el 2010. Surge como una alternativa para el desarrollo de proyectos asequibles a través de espacios construidos con sensibilidad, calidad y esmero. Cuenta promotores urbanos con proyectos terminados como Condominio Puerto Madera en Guadalupe, Bosque de la Campiña en Tejar del Guarco y actualmente está terminando el desarrollo del condominio Vistas del Bosque también en Cartago y comenzando el desarrollo del condominio Siempre Verde en Desamparados. Este último condominio que están desarrollando, más bien torre de apartamentos en Desamparados, cuenta con 3 hectáreas de áreas verdes, con amenidades como mariposarios, senderos, zonas de bronceado, piscina, etcétera. Podría comentarles mucho más cosas, pero estamos reunidos hoy para invitarlos también a la Expo Construcción del 24 al 28 de enero, o sea, la próxima semana, del miércoles al domingo de la próxima semana. Promotores urbanos estarán en el stand 158. Y les tengo una noticia muy importante, si nos visitan en el stand podrán reservar el apartamento de Siempre Verde con $1,000 y tendrán como regalía una torre de lavado. Imagínense ustedes qué buena oportunidad. Y para las personas que se conectaron hoy, también tenemos una muy buena noticia porque vamos a estar rifando antes de finalizar este webinar 3 entradas para la Expo Construcción, que como les decía es la próxima semana. Lo único que tienen que hacer es seguir los perfiles de Siempre Verde y de Vistas del Bosque. Siempre Verde en Instagram sale como Condo Siempre Verde CR y Vistas del Bosque como Condominio Vistas del Bosque. Aquí en el chat les estamos anotando estos links para que puedan registrarse de una vez y puedan participar por estas 3 entradas. Pero ahora, sin más preámbulo, les quiero presentar a nuestro distinguido expositor de hoy. Se trata del señor Danilo Montero, quien es economista, MBA en Banca y Finanzas, con más de 30 años de experiencia en el mercado financiero regional, y él es el actual director general de la Oficina del Consumidor Financiero. Muy buenas tardes, don Danilo, ¿cómo se encuentra? Un gusto saludarlo. Muy buenas tardes, Alet. Un gran honor para la oficina colaborar con ustedes, con promotores, y ojalá que de verdad esta presentación le sirva a todos los que acompañan para tomar la decisión más eficiente que puedan conseguir. Definitivamente, no dudo que así será. Cuando uno va a cumplir ese sueño, pues tiene muchas dudas, muchas preguntas y estoy segura que muchas de ellas las vamos a poder evacuar hoy. Así que, don Danilo, no lo atraso más porque usted tiene una excelente presentación que hacernos. Adelante, por favor. Les recordamos que una vez que termine don Danilo la presentación, nosotros vamos a ir registrando aquí las consultas que ustedes vayan haciendo por el chat y al final de la presentación, don Danilo va a estar respondiendo estas preguntas. Así que los invitamos, las pueden empezar a hacer desde ya si así lo desean. Adelante, don Danilo, por favor. Muchas gracias. Tal vez para comenzar, quizás todos los que nos acompañan hayan escuchado de la oficina. Muy brevemente, la organización nació en el 2014, vamos para 10 años, y somos una organización independiente, sin fines de lucro, y que tiene dos principales objetivos: es ayudar a resolver jurídicamente las disputas que tengan los consumidores con las entidades afiliadas y además promover la educación financiera entre la población. Este esfuerzo, este espacio que Promotores nos ofrece es particularmente importante para nosotros. Hoy en día las entidades afiliadas son prácticamente todos los bancos privados, están las 4 cooperativas más grandes del país, está Credicú y los puestos de bolsa de la Bolsa Nacional de Valores. Los principios fundamentales en que se funda el trabajo de la oficina son 3: objetividad. Aquí valoramos las circunstancias tal cual son, con criterio técnico, pero tratando de identificar
los elementos de juicio que permitan resolver esas disputas. Eficiencia desde 2020, desde antes de 2020, prácticamente todas nuestras gestiones las hacemos de forma digital. Las personas no tienen que presentarse físicamente en nuestras oficinas, y la gratuidad del servicio. Uno de los principios de la Organización de Colaboración y Desarrollo Económico plantea eso, ¿verdad? Que uno de los principios básicos debería ser que las quejas de los consumidores debieran ser atendidas de forma gratuita. Ese es el caso en una oficina, y lo que nosotros hacemos en primera instancia es atender las inconformidades que las personas tengan. Si la resolución de la entidad financiera no es satisfactoria, pueden establecer aquí mismo un reclamo, y en el caso de que nosotros resolvamos, esas resoluciones para las entidades financieras es de acatamiento obligatorio, o sea, es vinculante lo que nosotros resolvemos. De manera que entonces eso garantiza no solo la efectividad de las quejas de las personas, sino que además que se cumplan. Y todo el área de educación financiera, que es el componente que, por ejemplo, hoy estamos acá mm, con ustedes. En realidad, como bien mencionaba Arleta al principio, la compra de vivienda para muchos de nosotros tiene que ver con el proyecto de vida. Es parte de nuestro proyecto de vida. Para muchos es la inversión más grande, más importante que van a hacer en su vida, y por lo tanto hay que entenderlo en el contexto del proyecto de vida, ¿verdad? El proyecto de vida hay que entenderlo como un viaje en el tiempo. Hay un periodo en el cual es la vida más linda, ¿verdad? La infancia, la adolescencia, los 0 a los 18 años, ahí estamos comenzando a desarrollarnos como seres humanos. Después viene un periodo en el cual ya desarrollamos nuestra carrera profesional, nos educamos y desarrollamos nuestra carrera profesional y laboral. Y después viene otro periodo muy, muy bonito, que es el de la retiro y la vejez, ¿verdad? Es un periodo que, a diferencia de hace 40, 50 años, hoy en día es un periodo que se puede prolongar por 20, 25, 30 y más años, de manera que entonces la compra de la vivienda tiene que ser entendida en ese contexto. Y ya vamos a ver que este periodo laboral tiene una visión de cara a la compra a la vivienda, de la vivienda, diferente a la visión que tenemos aquí en el periodo cuando ya estamos retirados o ya estamos a punto de retirarnos. En esencia, cuando hablamos de nuestro proyecto de vida, lo que definimos son objetivos personales y profesionales. En realidad, cuando definimos nuestro proyecto de vida, no decimos, es que mi proyecto de vida es crear una fortuna de $1 millón o $2 millones. En realidad, lo que tenemos, lo que definimos son objetivos personales. Claro, muchas circunstancias y eventos van a determinar que ese proyecto de vida se cumpla, pero esencialmente lo vemos en esos términos, ¿verdad? Eso sí, es inevitable que a lo largo de esa ruta, de ese viaje, vamos creando un patrimonio económico que incluye la casa, claro, después viene el auto también, alguna platilla, porque hay que vivir de algo, ¿verdad? Y sobre todo cuando estamos llegando o acercándonos al periodo de retiro. Y entonces no necesariamente definimos el proyecto de vida en términos de plata, en términos de dinero. Yo siempre pongo el ejemplo, no somos Rico McPato, ¿verdad? El tío de Donald, ¿verdad? Que pensaba exclusivamente en el dinero, ¿verdad? Sino que definimos el proyecto de vida en términos de objetivos mucho más amplios que la riqueza. Pero lo que sí es claro es que sí tiene mucha influencia en la calidad de vida que tengamos eh, al momento de pensionarnos. Y como la compra de vivienda es un elemento tan importante, nos va a marcar buena parte de nuestra vida. Imagínense que una hipoteca que adquiramos a 30 años plazo, y si logramos vivir 90 años, bueno, esa hipoteca nos acompañó un tercio de nuestra vida, ¿verdad? Es toda una vida, ¿verdad? Y entonces hay que entender la compra de la casa en un contexto mucho más amplio que no tiene que ver solo con aspectos financieros. Aquí, entonces, es claro que la compra de vivienda
tiene que ver con otro montón de cosas que hacemos en nuestra vida como consumidores financieros. Tiene que ver con el ahorro, con pensiones, con las inversiones que hagamos, el manejo del efectivo, los seguros y desde luego hoy en día todo lo que tiene que ver con el uso de dispositivos electrónicos. Es lo que llamamos el consumidor financiero, es un ente, es un sujeto, una persona que es mucho más allá que simplemente una compra en particular. Por eso, para poder entender eh, nuestra relación de cara con la compra de una vivienda, una inversión tan importante, primero tenemos que entender un concepto básico que es la relación entre ahorro y deuda. Algo que en la oficina nosotros insistimos muchísimo es que ahorro y deuda no son enemigos, son más bien hermanos, son el mismo concepto, nada más que visto desde perspectivas opuestas. Entonces, si nos imaginamos que esta es una línea en el tiempo, esto se puede medir en meses, años, trimestres, como ustedes gusten, ¿verdad? Y hay un momento en el tiempo, el momento actual, hoy, 19 de enero del 2024. Entonces, en ese momento, hoy en día, yo puedo comprar, yo puedo adquirir cosas con ingresos pasados que no me comí, que pospuse el consumo y ese consumo pospuesto lo llamamos ahorro. Es plata que no gasté para viajar, la guardé en un sobre, en el banco, en la cooperativa, en lo que sea, y es plata que ahí está, que me permitiría gastar hoy. Pero también podría ser que yo gaste hoy con ingresos futuros, con ingresos que voy a recibir en el futuro. ¿Y cómo hago para tener esa plata hoy? Por medio de la deuda. Y entonces lo que hago es adelantar el consumo de estos ingresos futuros. Y entonces, en ambos casos, ya sea con ahorro o sea con deuda, al final de cuentas yo puedo gastar, puedo comprar casa con ahorro o con deuda o con ambos. De manera que entonces no es uno versus el otro, es el uno y el otro. Esta relación es fundamental para entender mejor la perspectiva de adquirir vivienda. Y lógicamente hay que entender que el ahorro tiene una naturaleza esencial, vital en el contexto de la economía, una economía chiquita, una economía tan grande como México, más grande como la de los Estados Unidos. En realidad la gente lo que hace es que pone la plata, el ahorro, lo pone en un banco, en una cooperativa, esos bancos le prestan la plata a alguien y en el futuro la persona tendrá que pagar esa deuda para que a su vez el banco le pueda devolver la plata al ahorrante. Claramente, entonces aquí lo que tenemos es un ciclo que permite que uno pueda estar accediendo a los recursos y pueda acceder a servicios donde me permiten ahorrar si yo lo que quiero es irme preparando para la adquisición en el futuro de una vivienda. Cuando estamos hablando de ahorro, ya dijimos que es simplemente ingreso que se pospone, ingreso, consumo que posponemos. Son ingresos que recibimos, pero que no los convertimos en ropa, en un iPhone, en un viaje, sino que es plata que guardamos y podría guardarse en un sobre. Pero si la plata la ponemos a que genere ingresos adicionales, se convierte en inversión. Entonces, la inversión es ahorro que nos genera ingresos adicionales. Si guardo la plata, pues no me la consumo, está muy bien, pero si la guardo en un sobre, ahí no me va a generar nada más. Si la llevo a una entidad financiera, me genera intereses. Y entonces ese ahorro se convierte en inversión. Y permítame, además, sugerir que entonces podemos tener dos conceptos de inversión. Esa que acabo de mencionarles, que en realidad es ahorro, que yo lo convierto en un depósito bancario, un bono del Ministerio de Hacienda, un bono del Banco Central o incluso acciones. Y agarro esa plata y compro acciones en el mercado local o sobre todo en mercados internacionales. O podría ser que yo ese ahorro lo meto en un negocio productivo, en un negocio, en una empresa, en cuyo caso
es una inversión productiva. La primera es una inversión financiera, porque estoy adquiriendo un activo financiero. La otra es una inversión productiva, cuando yo, por ejemplo, agarro la plata que he ahorrado, que estoy guardando, y la pongo en el lavacar que abrió mi hermano, o la pongo en la venta de plantas que abrió mi pareja, etcétera, etcétera. Hay esas dos diferentes dimensiones del ahorro convertido en inversión, que lo que quiere decir es que es el ahorro generándome ingresos adicionales. Aquí necesitamos además, para podernos preparar para la conversación de la vivienda, estamos también hablando, necesariamente tenemos que incorporar en esta conversación los seguros. ¿Qué son los seguros? En realidad, uno, lo que está claro es del momento actual. El futuro es totalmente incierto y el futuro puede ser mañana, puede ser al final del 2024 y el futuro puede ser dentro de 5 años. Si tenemos dudas de qué puede pasar la próxima semana o este fin de semana, imagínense la inseguridad que tenemos de cara a lo que puede pasar en 2 años o en 10 años o 15 años. Los seguros simplemente lo que hacen es ver hacia adelante y a, aceptar, reconocer que los resultados en el futuro pueden ser inseguros. La casa que compré se me puede quemar. El carro que compré para tener un ahorrito para en el futuro comprarme la vivienda, se me puede dañar, me lo pueden robar, me lo pueden chocar. Entonces, el futuro, en la medida que es incierto, me condiciona muchísimo los resultados futuros. Y entonces, lo que uno hace es ir poniendo sumas pequeñas, muy pequeñas, a lo largo del tiempo, mucho tiempo, de manera que si en el futuro hay un evento que me resulta desfavorable, ya sea que tenga la casa y de repente tengo un incendio, tengo un robo, se me daña el vehículo que forma parte de mi patrimonio, la empresa aseguradora, en virtud de estos pagos periódicos que llamamos primas, me va a indemnizar. Y si el daño fue de 10 millones de colones, imagínense, yo no me estaba preparando para un daño de 10 millones de colones. La entidad aseguradora me indemniza por ese daño mediante el contrato de seguro. Y finalmente está un elemento que desafortunadamente, debo reconocer, lo dejamos para el puro final. Para el puro final. Y eso no es problema solo de los ticos, ¿verdad? Es un problema que lo vemos casi que a nivel de todo, por lo menos en todo Occidente. Tal vez los asiáticos son un poco más cuidadosos en eso, más celosos, pero por lo menos en los latinoamericanos, los americanos en general, somos un poquito tranquilos de cara a esta situación. Y es el hecho de que si hay algo que está garantizado, es que vamos a llegar a viejos cada vez más, porque la medicina, las condiciones de salud nos favorecen. Y entonces, cada vez más debiéramos pensar en el tema de que nos vamos a tener que pensionar. Y ojalá que no pensemos en eso la víspera de pensionarnos, ¿verdad? Lo ideal sería que nos planteemos esa consideración muchos años antes de que llegue ese momento. Por eso, la decisión de vivienda, de compra de vivienda, es tan importante que se vincule con mi visión de largo plazo que incluye las pensiones. En el caso de las pensiones, lo que básicamente hacemos es que hacemos aportes periódicos relativamente chiquitos a una cuenta que se va acumulando a lo largo del tiempo, 20, 30 años, 40 años, y al final en esa entidad que recibió mis aportes, le llamamos una operadora de pensiones. A partir del momento en que yo me pensiono, me va a dar una pensión que se sumará a lo que nos entregue el régimen del Seguro Social, lo que me corresponda. Claro, cuanto más aporte haga yo aquí, más monto va a haber aquí y más posibilidades hay de que yo pueda mejor complementar lo que el Seguro Social me vaya a dar. Todos estos conceptos se relacionan entre sí.
Y este es un elemento esencial a entender, y es que la casa, la compra de vivienda, no es una decisión aislada de mi decisión de estudiar, de la decisión de que estudien los hijos, de la decisión que estudie la pareja, de la decisión de tener auto, la decisión de viajar. Todos estos conceptos, todos estos productos financieros se interrelacionan y tenemos que meterlos en el paquete cuando hablamos de comprar vivienda. Resumamos que el ahorro, la inversión y las pensiones ayudan a esta acumulación. Esta acumulación nos va a ayudar además a nuestro proyecto de vida. Estos tres componentes, el ahorro, la inversión y las pensiones, incrementan el tamaño de esta botija, de esta huchaca que llamamos patrimonio. La deuda ayuda, pero como se va a pagar la deuda con ingresos futuros y el futuro, insisto, es incierto, la deuda compromete este patrimonio. Por eso hay que tener tanto cuidado, poner tanto atención en la adquisición de una deuda para incrementar efectivamente, para lograr que se incremente el patrimonio junto con estos instrumentos. Y desde luego tenemos que incorporar en la conversación los seguros. Si nosotros comenzamos a crear este patrimonio, pero no aseguramos el vehículo, no aseguramos la casa, podrían, de nuevo, dado que el futuro es incierto, podrían ocurrir eventos que se encarguen de afectar el valor de mi patrimonio, el tamaño de mi patrimonio. De manera que entonces yo puedo pensar mucho en términos de ahorro, puedo pensar mucho en términos de inversión y pensar entonces de la creación de mi patrimonio. Pero para hacer crecer mi patrimonio, con solo esto no alcanza. Necesito la deuda, pero hay que entender que la deuda compromete. Hay que tener cuidado. Pero además, si tengo claro esto, pero no aseguro el patrimonio, también estoy poniendo en riesgo mi patrimonio. Todos los productos se interrelacionan. Dicho esto, nosotros para comprar, al momento de que estamos hablando de adquirir vivienda, en realidad tenemos que entender lo que hay atrás de un crédito hipotecario. Y vieran que aquí en la oficina, con qué frecuencia nos llegan personas con problemáticas de endeudamiento hipotecario, donde no quedó claro el concepto de la hipoteca, no quedó claro, lamentablemente, pero cuando ya hemos firmado el contrato y ya pasaron 5, 6, 10 años, ya estamos montados y ahí no hay quite, ¿verdad? Empecemos por decir algo que posiblemente para ustedes es muy, muy claro, ¿verdad? Y es que un crédito hipotecario es un crédito que está respaldado por una garantía hipotecaria, entiéndase, un bien inmueble. Si el deudor del crédito no pudiera terminar de pagar esa obligación, el acreedor, el banco, la cooperativa, tomaría control, se quedaría con el activo hipotecado, que normalmente será una vivienda, puede ser un apartamento, pero también podría ser una finca o un lote. En todo caso, la clave es que cualquier crédito hipotecario está garantizado con un bien inmueble. Ahora, eh, la, por lo general estamos hablando de que los créditos son a muy largo plazo, porque se trata de una inversión muy grande, se trata de una compra de un tamaño importante. El vehículo, sí, el vehículo es plata, ¿verdad? Pero es que una vivienda, estamos hablando de algo todavía más importante, ¿verdad? Y para muchas personas, incluso en particular, de ingresos un poco más limitados, es una decisión vital, es una decisión tremendamente importante, además por el valor emocional que implica poder saber, tengo mi casa, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que los créditos hipotecarios típicamente son a largos plazos, 20, 25, 30 años, hoy en día es frecuente. Es también frecuente que sea para comprar casa, pero también podría ser para ampliar una fábrica o desarrollar una finca. Aquí estamos concentrándonos particularmente en vivienda, pero los créditos hipotecarios no se limitan solo a adquirir vivienda, ¿verdad? Las tasas de interés suelen ser las más favorables
en comparación con todas las demás. Uno ve, si viéramos esto como un termómetro, las tasas más bajas van a estar asociadas a los créditos hipotecarios por la calidad de la garantía. Una vivienda, un apartamento, en condominio o en un residencial, pero lo cierto es que la garantía suele ser muy, muy buena. De manera que entonces las tasas suelen ser las más favorables del mercado. Eso es aquí y en el resto del mundo. El esquema de pago prácticamente generalizado y estándar es una cuota mensual que incluye principal e intereses. Y ya vamos a entrarle un poquito más a los detalles de ese elemento, ¿verdad? Las tasas de interés pueden ser fijas en algunos mercados, en algunos países, en Estados Unidos en particular, en Europa también, en algunos países europeos, es factible encontrar créditos a largo plazo, a muy largo plazo, con tasa fija. Pero lo más usual es que esas tasas de las hipotecas, por ser plazos tan largos y en mercados financieros un poco menos desarrollados como es el nuestro, las tasas de interés sean variables. Y ese es un detalle al que hay que ponerle mucha atención. ¿Cómo funcionan los créditos hipotecarios? Imaginémonos una hipoteca de $100,000, pongan el monto que ustedes gusten. Imaginemos que es para pagar en un plazo de 25 años a una tasa de interés del 6%, en donde la forma de pago va a ser con cuotas de capital e intereses. Aquí estamos imaginándonos un crédito de tasa fija. Entonces, el crédito va a ser pagado a lo largo de los 25 años con una cuota que es igual a lo largo de los 25 años, todos los meses, que van distribuyéndose tanto para intereses y tanto para capital. Aquí en este punto es particularmente importante poner la atención a este detalle. Aquí les muestro la tablita de pago del primer año, la tabla de amortización del primer año. Las cuotas, esta cuota, el monto de pago de este crédito que les he indicado, $100,000 a 25 años plazo, al 6%, esta cuota se calcula con una formulita financiera. No hay mayor sofisticación, ya está preestablecida en las calculadoras, la puede uno descargar de internet, eso no tiene ninguna complejidad. Lo interesante es que cada mes se va distribuyendo esa cuota, que vean que es igual todos los meses, se va distribuyendo. El primer mes, $500 se van para pagar intereses y $144 a capital. Como el saldo de la deuda bajó un poquitico, bajó en $144, el siguiente mes el monto de intereses es un pelito menos, 499, el siguiente mes 498 y el abono de capital ahí va subiendo poquito a poco. Comenzamos abonando 144 y ya el mes 12 ya abonamos 152. Ahora, aquí en esto es importantísimo este detalle, y es que en un año hemos pagado un poco más, alrededor de $7,700, pero también $7,000 aproximadamente, pero el capital solo bajó en $1,700. Aquí es donde las personas desarrollan cierto sentimiento de frustración, porque uno ha pasado 12 meses en los cuales ha desembolsado $7,000, pero el capital, el monto de la deuda solo bajó en $1,700. Y uno dice, caramba, en este año solo he pagado intereses. Bueno, esto es una característica, esto es un elemento característico de un crédito a muy, muy largo plazo, como las hipotecas. Uno al principio solo o casi solo paga intereses, porque uno está pagando intereses sobre un monto relativamente grande. Aunque esta tasa de interés fuera no del 6, sino del 5% o del 4%, aún así uno seguiría sintiendo que lo que paga son puros intereses. Eso es porque está
estamos hablando de un saldo, un monto relativamente grande que se va a amortizar en un plazo relativamente largo. Es más, si ustedes esta tabla la extendieran para 60 meses, 5 años, estaríamos pagando alrededor de $38,600, pero solo habríamos abonado $10,000 a los 100,000. Ahí llevaríamos todavía un saldo de $90,000. Ese es un tema que es indispensable que lo tengamos claro cuando adquirimos una hipoteca. Esa es una característica in, inherente a la naturaleza de este tipo de crédito. Más o menos hasta la mitad del plazo, en este caso 25 años, más o menos hasta los 12, 13 años, es muy poco lo que vamos a ver disminuir el principal. Casi solo se paga intereses. El proceso se acelera a partir de la siguiente mitad. Ahí comienza uno a ver que comienza a bajar más rápidamente el monto del capital que debemos, del saldo que debemos de la hipoteca, y comienzan a ser más, se acelera la reducción, el monto de intereses que vamos pagando, ¿verdad? Este es un elemento que es vital tenerlo claro porque las personas se frustran. Aquí lo vemos, las personas vienen y nos dicen, mire, es que el banco está haciendo algo mal porque yo veo que pago y pago y pago y no pago y no desciende la deuda. Sienten que han pagado mucho, pero es que es así como se comporta un crédito hipotecario porque el monto es grande y el plazo es muy largo para amortizar. De hecho, eso lo podemos entender si lo vemos desde esta perspectiva, ¿verdad? El bien que estamos comprando, la vivienda, vale varias veces el salario nuestro de un año, ¿verdad? Si el salario nuestro es 500,000 colones, al año son unos 6 millones de pesos. Una casa de 60 millones de pesos significaría algo así como 10 años para pagarla. De manera que entonces por eso las hipotecas tienen que ser a mucho más largo plazo porque definitivamente no podríamos dedicar todo nuestro salario a pagar solo la hipoteca. Ese tema vamos a volver a retomarlo hacia el final. Aquí hay una serie de dudas frecuentes, unas dudas que con mucha regularidad nos consultan. ¿Qué es mejor? ¿Tomar un crédito a tasa fija o tasa variable? ¿Qué me conviene más? ¿Un plazo largo o un plazo más corto? ¿Qué es más favorable? ¿Colones o dólares? Y entonces vamos a tratar un poquitito de abordar en este espacio de tiempo, que siempre es limitado, algunas de estas consideraciones, de algunas de estas dudas. Las tasas en dólares típicamente son más bajas que las tasas en colones. Eh, Todo y en Costa Rica, las tasas en colones ya hoy en día no son las que teníamos hace 20, 25, 30 años, sigue habiendo una diferencia importante entre la tasa de una hipoteca en dólares con respecto a una tasa en colones. Pero aquí hay un elemento que en la oficina lo hemos insistido con muchísima regularidad, y es que si mis ingresos no son en dólares, si mi deuda la tomo en dólares, porque la tasa es más favorable, pero mis ingresos no son en dólares, estoy tomando un riesgo. Estoy tomando un riesgo porque el tipo de cambio podría estarse comportando no como hoy. Hoy en día, que el tipo de cambio baja y baja y baja, es una sabrosera, porque todos los meses el monto en colones de la cuota es más bajo. Pero en el 2022 tuvimos una situación exactamente al revés. Si la tasa es variable nos favorece cuando las tasas se reducen, cuando en el mercado financiero las tasas de interés comienzan a disminuir, de nuevo llevamos viento a favor, porque nosotros vamos viendo que la tasa de interés de la hipoteca va disminuyendo con el tiempo. Pero como es una relación de largo plazo, podría ocurrir que haya momentos en que cuando las tasas de interés suban, la tasa de mi hipoteca también se ajuste para arriba. De manera que entonces no es algo que podamos tomar la decisión única, exclusivamente con base en lo que estamos viendo hoy. Hay que tomar en cuenta no la capacidad que tengamos de adivinar el futuro, porque no la tenemos, ¿verdad? Ni siquiera la tiene el presidente del Banco Central, pero sí preguntarnos qué pasa
¿Qué pasa, por ejemplo, si tomo la deuda, la hipoteca en dólares y el tipo de cambio, en lugar de bajar, más bien comienza a subir? La deuda, imaginemos en ese ejemplo, los $644 que estábamos ahora mostrando, en el ejemplo que les acabo de mostrar, si todos los meses el tipo de cambio baja, cada vez son menos colones, pero para arriba, cada vez son más colones los que ocupo para comprar esos dólares. Bueno, ¿hasta cuánto aguanto sin que me genere trasnochar? 550, sí, posiblemente salgo. 580, sí, posiblemente todavía salgo adelante. 600 colones, caray, puede ser que la cuota ya me comience a poner un poquito en aprietos. 620, 650. Y bueno, y la pregunta que uno se hace, ¿y podría ser que llegue a ese tipo de cambio? Bueno, ya lo vivimos, ya estuvimos hace más allá de año y medio, por menos de 2 años, estuvimos en esos niveles. Eh, Ahí la pregunta entonces que uno tiene que hacerse es, ¿cuánto riesgo quiero comprar? ¿Cuánto margen tengo para soportar ese riesgo? Porque si no lo tengo, posiblemente, aunque las tasas en dólares sean más favorables, podría ser que quizás tenga que mejor aceptar una deuda hipotecaria en colones para no tener esa inquietud. Lo mismo en caso de las tasas variables o tasas fijas, aquí posiblemente no tenemos tanto margen de decisión. Si las entidades financieras lo único que tienen son créditos hipotecarios con tasa variable, habrá que tomar en cuenta ese elemento como una condición del crédito. Y ahí la pregunta que tenemos que hacernos es, bueno, ¿cuánto tengo capacidad de soportar que la tasa aumente? El aumento de tasas del año pasado tomó por sorpresa a muchas personas. Tomaron créditos hace 4 o 5 años, que las tasas de interés eran muy, muy, muy bajas y tal vez no todos habían hecho el cálculo de hasta cuánto podía subir la tasa de interés sin ponerlos en aprietos. Bueno, esa es una consideración que ya hoy sabemos que hay que hacerlo. Y además, tomo el crédito a 20 años, a 25, a 30 años. Aquí hay que tener claro de que cuanto más largo el plazo, más favorable la cuota, mucho más favorable la cuota. Pero eso sí, cuanto más largo el plazo, más voy a pagar de intereses. Uno podría decir, bueno, tomo la deuda al más corto plazo, voy a pagar menos intereses, sí, pero me queda una cuota más alta. ¿Puedo soportarla? Genial, fantástico. No, no puedo tomarla, no puedo pagar en ese plazo tan corto. Habrá que aceptar pagar entonces un poco más de intereses. Para el ejemplo, en el crédito que ahora les estaba, en un crédito, por ejemplo, de 50 millones, con una tasa fija, por ejemplo, del 8%, vean que la tasa en colones es un poquito más alta, 8% a 25 años plazo, la cuota mensual sería de 385.900 y resto de colones. Al final de 25 años pagaría en total 115.700.000 y resto mil. De esos 115.000, 65 millones y resto son puros intereses si la pago a 25 años plazo. Pero si esa misma deuda yo la pago a 30 años plazo, la cuota, en lugar de ser 385, me baja a 366. Uno dice, ah, qué rico, una cuota más manejable, pero voy a pagar en esos 30 años, 132 millones, de los cuales 82 millones van a ser puros intereses. De manera que entonces una cosa compensa a la otra. Podría ser que entonces yo prefiera pagar una cuota, apretarme para pagar una cuota más alta ahora para pagar menos intereses. Pagar una cuota más alta, eso sí significa que tengo menos disponible ingresos para algún viajecito, para cambiar el carro con la frecuencia que quería, etcétera, etcétera. Una cosa compensa a la otra y eso hay que tomarlo en cuenta. Eh, Ventajas y riesgos en cada uno de esos escenarios. Claramente, tomar un crédito hipotecario es una de las formas más eficaces para generar patrimonio. Prácticamente no conocemos, casi no conozco yo personalmente personas que hayan comprado casa de contado a puro ahorro
es difícil para la mayoría de nosotros pensar en comprar vivienda eh, a puro ahorro. Necesitamos de la deuda. Posiblemente cuando se ha sacado una carrera es exactamente lo mismo, ¿verdad? Pagarme la carrera sin algo de financiamiento es difícil. Tengo que aceptar de que algo me tengo que endeudar. La generación de patrimonio familiar se va creando a lo largo del tiempo y la compra de vivienda es uno de los elementos que más apoya la creación de ese patrimonio, pero toma tiempo y por lo tanto el crédito hipotecario se vuelve un elemento esencial cuando estoy pensando en crear patrimonio. Hay un ciclo de vida detrás de la figura de la hipoteca habitacional. Eh, y claro, como ya hemos visto que es una relación, la hipoteca es una relación financiera de largo plazo, lo ideal sería poderlo hacer en una edad temprana de nuestra carrera profesional, en aquel tramo que les mencioné al principio, cuando estamos en nuestro proceso de formarnos como profesionales y desarrollar nuestra carrera laboral, ese es el momento ideal para tomar la hipoteca. Aquí en la oficina hemos visto casos muy complicados de personas que se les ha complicado mucho su realidad financiera porque compraron una vivienda, grande o pequeña, no importa, pero a los 55, 60 años de edad. Eh, no solo desde el punto de vista emocional, es un poco más complicado, uno con 30 años, 35 años, uno siente que se puede comer al mundo, ¿verdad? Uno cuando ya tiene 55, 60 años, ya vivió bastante y sabe que no se va a morir mañana, pero ya está mucho más avanzado, ya no tiene las mismas fuerzas ni las mismas oportunidades para que en ese ciclo de vida asumir inversiones tan importantes como una hipoteca habitacional. De manera que entonces lo ideal sería hacerlo en una edad temprana y que cuando ya estamos terminando ese ciclo laboral o un poco antes, ya estamos cancelando nuestra vivienda y entonces ya para entonces uno posiblemente ha ido, hace mucho, ha ido ordenando sus finanzas, posiblemente ya cuando nos acercamos a la pensión, nuestros hijos ya estén pensionados, perdón, ya son profesionales, ya han desarrollado sus carreras, posiblemente ya hace mucho se han ido de la casa y por lo tanto lo que sigue es la tercera etapa, ¿verdad? Es aprovechar la vida. No es agradable ver personas aquí que nos llegan de 65, 70 años que apenas están comenzando una hipoteca que los va a acompañar hasta los 90, 95 años. Eso no es el modelo de proyecto de vida que uno se imagina que tendrá la gente, ¿verdad? Ahora, un elemento también importantísimo de por qué hacerlo a una temprana edad de la carrera profesional es que nos ayuda a crear una relación bancaria de largo plazo, una relación financiera a largo plazo que nos favorece para otro montón de cosas. Cuando uno ha tomado la hipoteca a los 25, 30, 35 años, cuando ya han pasado 10, 15 años, ya la entidad financiera ya sabe cómo somos, qué tan puntuales, qué tan precisos, qué tan seguros somos como clientes y es más fácil llegar y plantear al banco una negociación para que, mire, usted además me podría financiar una ampliación de la casa, me podría dar un crédito adicional para poder mandar a mi hijo, a mi hija a estudiar a los Estados Unidos, lo que sea que queramos. Esas relaciones de negocios con nuestra entidad financiera en el largo plazo es sumamente valioso. Si nosotros lo desarrollamos en una etapa muy avanzada de nuestra carrera profesional, vamos a desaprovechar una cantidad de información valiosísima. Eh, llegado a este momento de la conversación, me parece importantísimo hacer un pequeño paréntesis y es que todo parece indicar que después de la crisis del 2008, la crisis financiera de 2008, 2009, el negocio inmobiliario cambió y
muchas circunstancias, muchos elementos variaron y ya no es tan fácil vender una propiedad como antes para adquirir una mejor. Los mercados han cambiado y hace posiblemente 30 años nuestros padres, posiblemente nuestros abuelos, sin duda alguna, compraban una casa y después la vendían con alguna ganancia y podían acceder a una casa un poco más grande y esa segunda la vendían con una pequeña ganancia y accedían a otra casa un poquito más grande o tenían la posibilidad entonces de eso, además agregar un lote más grande, etcétera, etcétera. Eso ha cambiado con el 2008 y además, junto con esa transformación de los mercados inmobiliarios, las entidades financieras también han ido adoptando estándares un poco más duros para aprobar el crédito para compra de vivienda. De manera que entonces apostar a que la casa la vamos a comprar, nos vamos a apretar un poquito las finanzas, porque a la vuelta de 3, 4, 5 años vendo la casa con una ganancia. Apostar a eso hay que tener un poco más de cuidado, hay que tener un poco más de, hacer un poquito más de números porque podría ser que ese no sea necesariamente el caso, ¿verdad? Aquí en esto, mmm, dicho esto, hay que tomar en cuenta que el tamaño de la deuda debiera guardar alguna relación entonces con la capacidad financiera, porque además tenemos otras necesidades, ¿verdad? No es solo la compra de la casa, ¿verdad? En algunos casos, si nos pasamos una casa nueva, habrá que llenarla y a lo mejor la refrigeradora ya no se ve bien, la lavadora ya no se ve bien, la cocina ya no se ve bien, el microondas ya no se ve bien. Por lo tanto, no es solo la compra de vivienda, hay otra serie de deudas que podría ser que vengan atrás que debiéramos tomar en cuenta. Ahora vamos en la parte final a rescatar ese último tema. Un punto más que nos interesa abordar y es que hoy en día, precisamente porque los mercados inmobiliarios han cambiado tanto, han surgido también las posibilidades de pensar de que la compra de vivienda no es solo para vivir, no es una compra para habitación, sino que también podría pensarse también como una inversión, como un negocio. Como ya les mencioné al principio, el ahorro puede ser un ahorro financiero, la platilla ahí en el banco o en la cooperativa, pero también podría ser que yo esa plata la agarre para negocio y entonces eh, podría comprar una casa pensando como inversión. La mía en la que yo vivo ya la tengo, pero compro una casa para hacer negocio. Y entonces algunas personas tienen la posibilidad de invertir parte de su riqueza, producto de la liquidación cuando se pensionan, producto de una eh, algún dinero que le llega y entonces en vez de comprar un depósito a plazo de una entidad financiera, lo que hacemos es alquilar la casa para ganarnos un dinero. Plata que nos habríamos ganado en CDP, lo convertimos en la plata que recibiríamos por alquilar el bien inmueble. Ahora todas estas plataformas, Airbnb, esas cosas, podrían ser una buena oportunidad. Aquí, en este caso, hay que considerar dos situaciones. Uno, podría ser que la casa la compremos con ahorros propios. Hemos sido tan ordenados como familia que se han ido generando los ahorros junto con la vivienda en la que ya habitamos y esa plata alcanza para comprar una vivienda que la podemos dedicar para comprar esa casa. O se podría comprar con una hipoteca o con una combinación de ambos, una parte con ahorros y una parte con una nueva hipoteca, que ya no sería una hipoteca para una casa para vivir, sino una para casa para alquilar, para hacer negocio. Ahí el beneficio, la ganancia, que es posiblemente lo que estamos pensando, ¿verdad? Estará determinado de cuánto genera, cuánta rentabilidad genera la casa alquilada versus el costo de los fondos con los que se compró la casa. Y entonces, si la compra se hace con ahorros propios, lo que tengo es un costo de oportunidad. En lugar de ganarme el 4, 5, 6% que me paga el depósito a plazo de la cooperativa o de la mutual o del banco,
la tasa de interés, si la compro con ahorros, entonces el costo de oportunidad es la tasa de interés que estaría pagando en un depósito a plazo esa entidad financiera. Si la compro con un crédito, si tomo una hipoteca para comprar esa casa, para alquilarla, el, la comparación que tengo que hacerlo es con respecto a la tasa que me está cobrando por el préstamo el banco, la entidad financiera que me prestó para comprar esa casa. Y aquí tenemos que entonces introducir un concepto que los técnicos llaman el cap rate, ¿verdad? El cap rate no es un concepto que lo podemos poner muy en simple, que digamos es la rentabilidad neta que genera una casa alquilada. Para los fines nuestros, pongámoslo de manera más o menos simple, es la rentabilidad que genera esa casa alquilada, o sea, los ingresos netos de un año dividido por el valor del inmueble. Hay que recordar que la casa no solo me va a generar ingresos, habrá que pagar impuestos eventualmente, impuestos municipales, habrá que darle un mantenimiento. Si hay que colocar la casa en alquiler, posiblemente hay que asumir algún costo de un corredor de bienes raíces, etcétera, etcétera. De manera que entonces no se vale tomar solo el monto de los intereses, los ingresos que recibimos por alquiler. Hay que netearlo con los gastos que tenemos a lo largo del año. Y entonces un ejercicio muy sencillo podría ser más o menos este, ¿verdad? Si una casa vale unos 60 millones de colones y se alquila a 425,000 colones al mes y se tienen además unos gastos de unos 150,000 colones, estos números cada quien tendrá que determinarlos, el cap rate sería alrededor del 8,25%. Son los 425,000 multiplicado por 12, son estos 5,100,000 y los 150,000 se restan porque entonces no son todos los 5 millones lo que me ingresa, sino que hay que restarle lo que tengo que utilizar de eso para hacer los gastos y eso dividido por el valor del inmueble. Eso me da más o menos una rentabilidad, un cap rate del 8,25. Si la casa se compró con ahorros que me estaban pagando en el banco el 6%, excelente, hicimos un buen negocio, hicimos un buen negocio, por lo menos para este año, funcionó bastante bien. Pero si la casa se financió con una tasa del crédito hipotecario del 9%, no está tan interesante. Estoy perdiendo dinero. Claro, uno podría decir, bueno, le subo aquí el alquiler para que me llegue esto por lo menos al 9. Bueno, sí, pero es que puede ser que mi casa no la puedo alquilar por más de 425,000 porque no da, porque hay otras casas ahí cerca que las alquilan a 425,000. De manera que entonces, cuando estamos hablando ya no de tomar una hipoteca para vivir, para comprar una casa para vivir, sino como negocio, el cap rate se vuelve un cálculo indispensable. Cálculo que no hacemos cuando vamos a vivir en la casa. En la casa simplemente nos imaginamos el jardín, recibiendo nietos en el futuro, etcétera, etcétera. Ese concepto no aparece. En resumen, eh, un crédito hipotecario es una decisión de largo plazo. Por lo tanto, no debería ser una decisión tomada a la ligera. Cuando vayan a la construcción o a las ferias que se organizan, eh, vayamos con la convicción de que vamos a tomar muy en serio la información que nos dan los expertos y nos vamos a tomar nuestro tiempo, porque es una decisión que nos va a acompañar por mucho tiempo. La hipoteca no es la única deuda, ¿verdad? Es posible que haya otros créditos para estudios nuestros, de nuestros hijos, hay que equipar la casa y entonces pueden presentarse también imprevistos que vale la pena ahorrar y entonces puede ser que los ingresos no alcancen. Un crédito hipotecario tiene que pensar en términos de patrimonio familiar, en el contexto más amplio, no solo lo actual, sino lo que quiero crear en el futuro. Financiar gastos con una hipoteca nunca va a ser una buena idea. Este es un elemento que a veces nos inquieta, ¿verdad? De repente, pocos casos, pero hemos visto aquí en la oficina gente que hipoteca la casa para irse de viaje en un crucero. Es maravilloso, un crucero es una bella maravilla, ¿verdad? Por supuesto. Pero hipotecar la casa para gasto no es una buena idea.
no es para nada una buena idea. Es interesante considerar la posibilidad de adelantar el pago final de una hipoteca, porque ya dijimos que si adelantamos el pago, a lo mejor vamos a pagar menos intereses. Esto, sin embargo, hace sentido si el pago que vamos a hacer es significativo. 20-25% del saldo. Hay personas que de repente agarran tal vez de una deuda que todavía les queda de $80,000 y le meten un abonito de 2,000, 3,000, 4,000 dólares. No van a sentir mucho impacto, no van a sentir un gran impacto y lo que van a hacer es que se van a comer una liquidez que podrían tener ahí para una emergencia. Si van a hacerle un pago extraordinario a la hipoteca, debiera ser por un monto, por un tamaño que valga la pena, que realmente tenga impacto en la reducción del pago de intereses. Podría tener también sentido pasar la hipoteca de un banco a otro, de una entidad financiera a otro. Esto ocurre cuando hay cambios importantes en las tasas de interés. Sin embargo, aquí hay que tomar en cuenta de que el nuevo crédito posiblemente que me implique algunas comisiones en el nuevo crédito, pero también que el banco de donde me estoy saliendo me cobre comisiones por pagarle desde tiempo, hayan gastos de formalización de la nueva hipoteca, de manera que entonces esos costos que voy a tener por la nueva hipoteca podría ser que me compensen los intereses que voy a pagar de menos y quizás al final, a lo mejor lo más que logro es salir tablas, de manera que entonces este ejercicio es válido, pero hay que sentarse y hacerlo con buen papel y buen lápiz para que funcione. Eh, Aquí además nos hemos permitido sugerir una regla de dedo que la hemos adecuado para el mercado costarricense. Esto es muy frecuente en los Estados Unidos. En Estados Unidos lo que dicen es que uno debería tomar comprar una vivienda con una hipoteca que no sea más allá de 10 veces el ingreso anual. En Costa Rica, las tasas de interés son más altas y entonces no puede uno pensar en las 10 veces. Posiblemente uno debiera pensar en que el tamaño de la hipoteca no debiera ser más allá de 8 veces mis ingresos anuales. Y pongo un ejemplo. Si recibo netos 750,000 al mes, 750,000, esos son unos 9 millones al año. O sea, la hipoteca no debiera ser más allá de unos 72 millones de colones. A 30 años plazo, a un 7% de tasa, la cuota sería ya más o menos de 479,000 colones. Si yo compro una casa en donde la hipoteca significa 9 veces mi ingreso anual, la hipoteca sería de unos 81 millones. La cuota ya me sube a 539,000 colones. Y si yo me fuera a la regla de dedo que tienen en los Estados Unidos y compro mi casa con una hipoteca de 10 veces mi salario anual, la hipoteca sería 90 millones y mi cuota ya sube a 500, casi 600,000 colones. Que entonces, cuanto más grande tenga que ser la hipoteca, porque es la casa que queremos, vamos a necesitar más ahorro, vamos a necesitar que la deuda sea menor, en cuyo caso vamos a tener que considerar que la prima sea más alta, porque si no, podemos estar comprometiendo severamente nuestros ingresos. Termino un poco con un ejemplo que hemos usado varias veces de por qué vale la pena acumular un ahorro para la prima, para la compra de vivienda. Dos personajes que tenemos aquí en la Juan y Elvira, son dos jóvenes como muchos que conocemos, ambos tienen un salario de 750,000 y han logrado establecer una disciplina de ahorro de unos 100,000 colones al mes. Y eso significa posiblemente de que se privan de estar comprando pizza y se privan de estar yendo a los cines, etcétera, etcétera. Pero eso les permite, en un lapso de 4 años, por ejemplo, acumular alrededor de 5 millones. Ya al tomar en cuenta los 100,000 pesos al mes de ahorro, más los intereses, más o menos logran acumular 5 millones. Para comprar una casa de 60 millones de colones, ya ellos solo tendrían que endeudarse por 55, porque los 5 millones ya los tienen ahí como parte de ahorro. Y uno se pregunta, bueno, ¿y esto qué efecto tiene? Bastante. Logran que la cuota del crédito, un crédito a 25 años, sea 45,000 colones menos, sea
más de $500,000 al año se ahorran durante 25 años, ¿verdad? De manera que entonces el esfuerzo de 4 años es realmente importante para ordenar y favorecer nuestras finanzas que al final de cuentas nos van a acercar a el objetivo, nuestro proyecto de vida. En la oficina estamos totalmente a sus órdenes para ayudarles. Por supuesto que los asesores inmobiliarios son un insumo indispensable, pero cualquier duda que ustedes tengan, y desde luego a partir de este momento a la orden para tengan. Muchas gracias, don Danilo, por esta exposición tan completa, tan completa. Y tenemos, sí, varias preguntas que nos han ido haciendo a lo largo de su charla. Algunas entiendo que, por lo que lo escuché, algunas han sido respondidas, pero creo que vale la pena el repaso que nos hacen con estas preguntas. Tenemos una primera que dice, ¿cómo hago en Costa Rica para que mis ahorros en dólares no me afecten tanto mi compra de vivienda en dólares en el futuro? Vamos a ver. Mm, no me queda claro, digamos, cómo que le afecten. Posiblemente quizás está pensando en términos de que como el interés que nos pagan en los ahorros en dólares es muy bajita, claro, entonces uno dice, caray, todos mis amigos me hablan y me dicen que es que ahorro y ahorro y lo que recibo son $50 al año de intereses. Sí, esa es una realidad, esa es una realidad. Eh, de un mercado muy limitado como el nuestro, ¿verdad? Un mercado pequeño. Eh, Eso es una característica de los mercados financieros de los últimos 10 años. Los mercados cambiaron muchísimo y entonces no le tengo una respuesta más satisfactoria. Es una limitación que tenemos en nuestros mercados. La única posibilidad que le puedo ofrecer es ahorrar más. Es la única que le puedo ofrecer. Tenemos otra aquí que usted mencionó y creo que hasta presentó una tablita al respecto. Dice, ¿cómo calcular en cuánto puedo alquilar un apartamento si decido comprar para invertir? Un poco lo que nos hablaba usted sobre ese tema. Sí, ahí lo que presenté fue un ejemplo muy básico, ¿verdad? Pero el concepto está ahí, ¿verdad? Uno tendrá que considerar sobre todo los ingresos netos, esos impuestos que aparecen, los impuestos que nos suben las municipalidades. Si lo tenemos en la casa en una sociedad, hay que pagar impuestos a la sociedad, de las personas jurídicas, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay que estar seguros de que estamos incorporando todos los costos, porque si no, la tasa, el cap rate que podemos calcular, nos sale un poquitito traicionero. Dice, dice otra de las consultas, ¿qué opción puedo tener si la capacidad de pago no me da para comprar en casa, sino solo para comprar lote? Actualmente pago alquiler y no puedo asumir el pago de préstamo por compra de lote. Sí, es una muy buena pregunta. Y es una situación eh, complicada para alguna parte de la población, ¿verdad? De que, por un lado, no es tan fácil poder ahorrar de manera agresiva, porque siempre hay gastos con los chiquillos, eh, para el sector público, por ejemplo, los aumentos salariales se han vuelto mucho más limitados, a veces inexistentes, pero la inflación sí sigue subiendo un poquito, ¿verdad? Y entonces eso limita la capacidad de ahorro. Eso está en parte explicando por qué cada vez más gente está optando por alquilar y no tanto por comprar. No porque no quieran comprar, porque sí quisieran comprar, ¿verdad? Es porque tienen que, están un poco limitados de poder tener los ahorros necesarios. Este, Ahí, de nuevo, muy probablemente si uno comienza muy joven a hacer ahorro, aumenta la probabilidad de que sí la prima llega a ser más razonable. A veces nos llegan aquí a la oficina personas que tienen un año de estar ahorrando para la prima y un año no es suficiente. Tienen que bajar muchísimo sus pretensiones de casa para poder alcanzar el monto que les exige la entidad financiera. Ujú. Dice que es mejor entre hipoteca y fideicomiso.
Es muy buena pregunta, es muy buena pregunta. En realidad, en el fondo son lo mismo. En realidad, en el fondo, la diferencia está en que si yo no pago, la hipoteca tiene un procedimiento para tomar control de la casa mucho más largo. En el fideicomiso, la entidad financiera puede tomar control de mi casa casi que en cuestión de un par de semanas. Entonces, desde el punto de vista de la naturaleza de mi deuda, es exactamente igual. Es más el mecanismo que se utiliza para formalizar el contrato de crédito. La pregunta dice que preguntar a la inmobiliaria antes de realizar la compra. Muy buena pregunta. Es una pregunta que primero tiene que uno hacerse uno, ¿verdad? Hacerse un visco para adentro, decía una actriz, ¿verdad? Eh, Primero, tener más conciencia de si estoy endeudado, el asesor inmobiliario no me va a poder resolver el problema. Si yo ya tengo una deuda porque me fui a estudiar a Estados Unidos, además me eché al hombro a mi hermanillo, tengo que pagar a mis abuelos, mi margen financiero es muy limitado y el asesor financiero o el asesor inmobiliario no me va a resolver ese problema. O sea, el primer examen que tengo que hacer es conmigo. Segundo es cuánto margen, digamos que no estoy muy endeudado, pero mi ingreso mis ingresos dependen de un salario, eh, o depende de comisiones, o si soy un vendedor de ruta, depende de meses buenos y meses malos, qué tan estables son mis ingresos. Si yo llevo esa información clara, el asesor inmobiliario, el asesor va a poder encontrar algo más cercano a lo que yo ocupo. Si yo no le llevo esas respuestas, el asesor no va a poder adivinar. O sea, yo tengo que hacer ese examen. Es como ir al médico y pedirle, mire, ¿usted qué cree que tengo? ¿Ya se hizo examen de sangre? No. Caray, no sé, a lo mejor está fregado el colesterol o a lo mejor está como un chiquillo, pero si no me trae los exámenes, no puedo decirle qué hay, ¿verdad? Entonces, es ese examen de sangre que deberíamos hacernos para cuando vamos a una feria, ¿verdad? Otra pregunta que nos acaba de entrar dice, ¿qué otra figura se puede utilizar si no se cuenta con codeudor para compra de casa? Eh, no hay muchas opciones en nuestro país, desafortunadamente, no hay muchas opciones ahí. En España han ido creando otras figuras un poco más novedosas. No, no, no le puedo, no creo que haya mucho más. Ahí valdría la pena andareguearse un poquito, ¿verdad? En las entidades financieras, probablemente la Expo va a ser súper importante porque ahí van a estar muchas entidades financieras, y no es que todas, ¿verdad? Y entonces, hacerle esa pregunta, mire, ¿qué otra opción tiene usted? Porque eso depende mucho de aspectos de marketing. Y puede ser que para Expo a las entidades financieras tienen figuras que normalmente no lo tienen. Aprovechenla, aprovechen esas opciones, ¿verdad? Me parece que es una muy buena pregunta. Sí, señor, y muy buena la recomendación, aprovechando que está tan cerca la próxima semana la Expo. Y ya para finalizar, una pregunta que dice, ¿por qué me beneficiaría adquirir un apartamento con amenidades? Imagino que querrá decir si esto le da más valor a mi propiedad. Sí, si es a eso a lo que se refiere, sí, claro. Eh, eh, es como alquilar una casa, ¿verdad? Si yo le pego una pintadita y reviso bien las canoas y los bajantes y las ventanas están todas limpiecitas, eso claramente. Y si los vecinos también tienen sus casas bonitas y sus jardines, todo eso le agrega elementos. En las urbanizaciones, en los condominios hoy en día, si hay la posibilidad de tener mascotas, si hay un parquecito, por pequeño que sea, todas esas componentes hoy en día pesan muchísimo, ¿verdad? Muchísimo más, que es una decisión, perdón, que son consideraciones que deberían pesar en la decisión que yo voy a tomar si estoy pensando en alquilarlo después, usarlo como negocio. Claro, definitivamente, don Danilo, muchísimas gracias por todo este tiempo, por sus explicaciones tan amplias, por las respuestas y pues hemos mantenido a la audiencia totalmente interesada.
Vamos a recordarles que vamos a estar en la Expo Construcción la próxima semana en el stand 158 de promotores urbanos. Es del 24 al 28 de enero y donde se les podrá dar más detalles sobre los proyectos, conversar con los asesores, podrán ver las opciones de financiamiento y acompañamiento que ofrecen los diferentes bancos. Y les recordamos algo especial de promotores, que si reservan su apartamento con $1,000, tendrán como regalía una torre de lavado. Recordemos que también hemos estado rifando acá entre las personas que se conectaron y siguieron los perfiles de Siempre Verde y Vistas del Bosque, 3 entradas para asistir precisamente a la expo. Los compañeros se estarán comunicando por estas vías, por los datos de Instagram que dejaron, para poder hacerles entrega de esas entradas. Don Danilo, muchísimas gracias. Esperamos que esta sea la primera de muchas participaciones que tengamos usted en alianza con promotores urbanos. Gracias a la oficina, sabemos que esta es una labor muy importante de educación, ¿verdad? Y un poco de sensibilizar también a las personas sobre la importancia que tiene ese tema y cómo tomar una decisión informada, definitivamente. Muchas gracias a todas y todas las personas que se conectaron durante este rato que hemos compartido y pues los esperamos en los próximos webinars, los estaremos haciendo llegar la información sobre los próximos eventos. Muchas gracias, don Danilo. A usted muy buenas noches y a todos ustedes también que tengan una excelente noche. Gracias, Albert. Muchas gracias.